Seguimos en Otra Mirada y como comentamos, está ya con nosotros el congresista Daniel Abugataz para hablar de políticas deportivas. Bienvenido, Daniel, gracias por venir hoy día. No, un saludo a todos ustedes, a los radioyentes, y gracias por la oportunidad de tocar un tema que para mí resulta fundamental en el desarrollo humano, en el desarrollo de un país, en la recuperación de la dignidad, la motivación, el aspecto de esparcimiento, de alegría, felicidad, que está tan vinculado, no solamente en la práctica que le genera a la población, cualquiera que practique deporte se siente mejor, se siente de buen humor, se siente tranquilo, sino que cuando tenemos éxitos deportivos es una felicidad que se contagia para todos. Claro. Y eso levanta el ánimo, permite que el país trabaje con más tranquilidad, algo que lamentablemente se ha olvidado en las últimas décadas, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Cuando tenemos pocos, porque no hay muchos logros en algunos deportes, como pasa en el caso del fútbol, que es el gran deporte de masas, digamos, la gente tiene un entusiasmo increíble. Y cuando perdemos, la gente entra en una depresión increíble, sí. ¿No? Y además hay que considerar, bueno, que si bien es cierto, Daniel Abugataz, bueno, es protagonista de la noticia, incluso esta semana él ha sido un protagonista de la noticia, él tiene una trayectoria en el deporte interesante. Daniel, ¿nos puedes comentar un poco de tu trayectoria en el deporte? Sí, yo fui deportista, llegué a tener participación en Sudamericanos, gané una medalla, tuve oportunidad de estar en un mundial universitario. Acabando mi carrera deportiva, me dediqué a la dirigencia deportiva, formé un club de atletismo, el club Costa Verde, que lo iniciamos, aunque parezca mentira, en Las Piedras de la Costa Verde, que fue por un encargo que nos dio el teniente alcalde de ese entonces, que en paz descanse, el señor Andrade. A raíz de eso, después formamos la Liga de Atletismo de Miraflores, fui presidente de la Liga de Atletismo de Miraflores, después participé en la Federación Peruana de Atletismo, he sido director del Instituto Peruano de Deporte, he asesorado al Ministerio de Educación, he presentado 2 o 3 proyectos relacionados con esto, uno de ustedes, La Mirada, que además los felicito porque realmente es el primer acercamiento serio que se hace al deporte y a las políticas deportivas en el país. Es increíble que un país de 30 millones de habitantes, con toda la cantidad de medios, ninguno se haya ocupado de hacer esto. O sea, yo realmente los felicito. Ojalá esto sea el inicio de un debate nacional. Y justo hoy día que está terminando los Juegos Bolivarianos, hay que ser conscientes de una cosa. Nosotros hasta el año 1997 mantuvimos el tercer lugar en los Juegos Bolivarianos. A partir del año 97, Ecuador nos supera, un país de 12 millones de habitantes, con un PBI mucho más reducido que el nuestro, y hasta el día de hoy nos está superando en casa. O sea, Ecuador está viniendo, se está dando el lujo de meternos una cachetada en casa en términos deportivos. Aquellos que hemos sido deportistas sabemos perder, pero no nos gusta perder y hacemos todo lo posible para no perder. O sea, el espíritu competitivo de salir adelante que te genera y te forma en el deporte es algo que estamos perdiendo. O sea, viene Ecuador, Colombia y Venezuela sabemos que tienen una política deportiva de hace 30 años que les está dando resultados. Ecuador a partir del año 2000 la implementó y rápidamente nos desplazó. O sea, ya nos llevan 14 años de ventaja implementando políticas educativas, comenzando el colegio y con las políticas deportivas. Y estamos viendo los resultados, ¿no? Ese creo que es el fondo del asunto, ¿no? ¿Qué cosa pasó? ¿En qué momento es que, digamos, perdimos este interés pues, desde el gobierno por una política deportiva? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estamos en esta situación actualmente? La lectura que tengo yo es que en el momento en que se quiebra la institucionalidad deportiva del país, ¿no? En el momento que se produce la separación entre deporte no federado y deporte federado. Entonces, en la década del 85, a partir del gobierno de Alan García, se quiebra definitivamente esta estructura. Y ahí es donde ya se profundiza el descalabro que ya había comenzado antes. Pero existía una estructura deportiva escolar, existía educación física, que es lo más importante, pero además existía una estructura deportiva escolar. Y no solamente la escolar, sino también la universitaria. Eso nos permitía que tener una masa crítica de deportistas donde se alimentaban las selecciones nacionales, sean de vóley, sean de básquetbol, sean de fútbol, de atletismo, etcétera. El momento en que se quiebra esta continuidad, que ya se elimina la institucionalidad del deporte no federado,
es que comienza la crisis que estamos viendo el día de hoy. Y yo acá rescato mucho, ustedes han resumido, creo, en la última página de esta especial de La Mirada, qué es lo que tenemos que hacer. O sea, no tenemos que inventar la pólvora, no tenemos que traer al Fondo Monetario Internacional, a las Naciones Unidas. En el Perú hay el conocimiento para hacerlo. O sea, nosotros sabemos lo que se tiene que hacer. Y yo en eso quiero rescatar algo, aprovecho, disculpe que esté hablando como loro, pero la verdad que muy pocas veces hay oportunidad de hablar de ese tema. Sí. Yo quiero darle a la población dos noticias importantes. En primer lugar, que finalmente, después de 7 años, que una de las razones por entrar a la política fue para defender el deporte, aunque la gente no lo sepa. Lo que pasa es que después me envolvió a mí el tema político y el deporte pasó en segundo lugar. Se ha logrado que finalmente el Ejecutivo comprenda la naturaleza del problema y se ha incorporado 70 millones de soles para recuperar los profesores de educación física en la primaria, porque no existían profesores de educación física. Eso es un cambio enorme. Es un logro. Es un logro. Yo realmente quiero felicitar al presidente de la República que ha puesto la mano dura en este tema, ha exigido que se cumpla. A este ritmo, al año 2016 se debe haber cubierto el 100% de las plazas. Con lo cual, creo yo ya que por lo menos mi pasado, que haya pasado por la política, si dejo esto, me voy tranquilo. Así es. ¿No? Bueno, vamos a tener que hacer una pausa, Daniel, muy interesante lo que nos cuentas, y tras la pausa vamos a seguir conversando sobre políticas deportivas con el congresista Daniel Abogatas. Seguimos hablando con Daniela Bogatá sobre el tema de políticas deportivas. Ahorita fuera del aire nos ha estado contando incluso los malabares que hay que hacer cuando te dan lesiones, el costo físico, emocional, económico, de todo tipo. Bueno, lo que pasa, hay una cosa que digamos los jóvenes como ustedes ya no saben, que a nivel mundial el deporte que se valoraba era el amateur. O sea, en la época que yo practicaba deporte, recibir un centavo o algún tipo de apoyo era absolutamente fuera de lugar. Inverosímil. ¿No? O sea, evidentemente ahí los Estados Unidos, Rusia comenzaron a crear las becas deportivas, con las cuales es una forma disfrazada de comenzar a entrar en una especie de profesionalismo, ¿no? Porque te dan absolutamente todo. Que es otra de las razones por las cuales en el Perú prácticamente cuando el deporte competitivo entra a una dedicación exclusiva, digamos, cuando tú pasas de un horario de entrenamiento de 2 horas y media al día a un horario de entrenamiento de 8 horas al día, como comenzaron a hacer en Europa, en Estados Unidos, en Cuba, ya estás fuera de competencia, ¿no? Y tú para entrenar 8 horas al día tienes que tener médicos, alimentación, nutricionistas, terapias, tienes que tener dinero para vivir. Entonces en el Perú nosotros fuimos muy apegados al espíritu olímpico del amateurismo, ¿no? Eso ustedes no lo recuerdan porque ustedes son muy jóvenes, pero hubo un momento de un quiebre. La gente decía, ¿cómo puede el equipo profesional de Estados Unidos participar en una olimpiada? Poco a poco nos han ido cambiando el chip y ahora ahí está el fútbol profesional, el atletismo ahora es profesional y todo, porque para los niveles de competencia que hay, es una de las cosas, aquí en el Perú se ha formado una asociación deportiva olímpica que está otorgando un apoyo a un determinado grupo. Es una subvención mensual. Una subvención, sí, ¿no? Sí, es una subvención mensual. Que en mi opinión resulta absolutamente insuficiente. O sea, tú no puedes decirle a un joven, dedica los mejores años de tu vida, en un medio como el nuestro, que sabemos que no hay, digamos, difusión masiva, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un ejemplo a seguir en mi opinión, el deporte escolar es el que capta mayor inversión en publicidad. O sea, ¿por qué para los canales de Estados Unidos es importante transmitir el deporte escolar? Porque lo ve más gente inclusive que el deporte profesional. Porque allí entienden, y en el momento que tú quieres vender zapatillas para los escolares, ¿cuántos escolares tienes al mismo tiempo? Cuando tú quieres vender productos de vestimenta o quieres vender... Entonces, aquí nunca lo han entendido. Lo que yo veía, por ejemplo, en los medios es que siempre estos deportistas que logran algún tipo van destacando, se les da algún premio, se les dan alguna subvención, pero sin embargo, de manera general, los vemos en los cuadros, estamos bastante bien retrasados, ¿no? En comparación con otros países. Sí. Entonces, no es suficiente darles, digamos, una subvención, ¿no? Hay otras cosas que hay que hacer. ¿De dónde es que hay que empezar para poder lograr logros realmente para el país, ¿no? Bueno, tenemos que tener instituciones sólidas. Tenemos que tener una política deportiva clara,
cuando tú le dices a un joven, dedica tú 15 años de tu vida a representar al país, estamos hablando ya pasando del deporte escolar al deporte competitivo. Si no es un deporte como el fútbol, lo vas a tener que hacer a medias, porque la gente tiene que estudiar, la gente tiene que tener un trabajo, la gente tiene que vivir. Una manera de sobrevivir. Entonces, el Estado tiene que respaldar a estos deportes que, lamentablemente, porque no hay difusión masiva en el Perú, no logran tener un grado de profesionalismo. Que, por ejemplo, llama la atención que en el voleibol, ¿no? Que ayer hemos ganado el oro. Que hemos ganado el oro, que es una Bolívar. sorpresa tremenda, porque en el sudamericano último quedamos cuartos, ¿no? Yo creo que felicitar a las chicas, realmente ahí hay una luz de esperanza con ese equipo de menores. Buen partido. Como que hay una luz de esperanza con estos chicos de 15 años de fútbol, pero justo donde ganamos no transmiten los partidos. Es lo que iba a decir. O sea, claro. Mira, Es esto como es de no locos. vende. O sea, esto es de locos. El Canal 7, yo he tenido una lucha permanente para que el Canal 7 comience a transmitir deporte, porque es una de las formas de crear íconos. O sea, yo les cuento una experiencia. Yo hablé con el jefe de equipo de atletismo jamaiquino en Londres, en la última Olimpiada. Tuve la oportunidad de estar ahí. Y me cuenta el jefe del equipo, le cuento yo nuestra triste historia y todo esto. Sí, me dice, pero nosotros teníamos el mismo problema, me dice. Y me dijo, mira, por ejemplo, Usain Bolt, el segundo y el tercero en los 100 metros planos, que son jamaiquinos, más las chicas que ganaron los 100 y los 200 metros planos, más las que ganaron la apuesta 4 por 100 y 4 por 400 jamaiquinos, todos son del mismo colegio. Todos son del mismo colegio. Claro. En Colombia hay se puede hacer, hay sistemas. Jamaica es un país, ¿qué producto bruto interno tiene Jamaica, por amor al Dios? ¿De qué estamos hablando? O sea, es cuestión de voluntad. Acá hay un montón de plata como para poder hacer un plan que a 5 años nos dé un montón de éxito, ¿no? Pero yo te digo una cosa, si tú conversas con Lucha Fuentes, por ejemplo, una que para mí es una de las deportistas más importantes que ha producido el Perú, o tú hablas con las chicas del 88, ¿verdad? Del Seúl 88. ¿Dónde entrenaban? Entrenaban en una cancha de cemento, en la bombonera del Estadio Nacional, esta que destruyó Alan García, y fueron segundas en una Olimpiada. O sea, no es cuestión, acá nos quieren contar el cuento de que los grandes inversiones en obras deportivas, el que ha estudiado un poco el tema, yo estaba en Cuba, y yo pensé voy a Cuba y me voy a encontrar, cuando vi dónde entrenaban las selecciones cubanas, era lo mínimo indispensable. Tú no necesitas estadios de 50.000, 60.000, 80.000 personas con equipos de audio o de luces. O sea, no. O sea, tú lo que necesitas son facilidades, necesitas que haya masificación, necesitas que hayan médicos, necesitas que hayan buenos entrenadores, alimentación, ¿no? Alimentación. Entonces, si nosotros vemos el cambio, porque acá se ha confundido, y este es un punto crucial además creo, se ha confundido política deportiva con inversión en cemento y en fierro. O sea, para acá, cuando hablas tú del gobierno de Alan García, hemos invertido en deporte, sí, que has invertido en deporte que para que vaya a cantar el equipo, que vaya a cantar Ringo Starr al Estadio Nacional. Sí. O para que los portales te cobre 25 soles por estacionar. Eso no es una inversión en deporte. Por amor a Dios, ¿no? En negocio, ¿no? También ahí está. Bueno, eso ya... Ahora, y hay otra cosa, por ejemplo, que a mí me llamó poderosamente la atención en los Juegos Sudamericanos últimos que se hicieron acá de la juventud, desde los niños estos. Yo voy al atletismo, que es el deporte que me encanta, y me encuentro con gente de mi época, ¿no? Me encontré con un dirigente argentino y me dice, Daniel, ¿qué les pasa a ustedes? Digo, ¿cómo que qué nos pasa a nosotros? Porque en cada campeonato siempre hay un congreso técnico, que es el que define cuántas series, cómo se van a clasificar. El congreso técnico es fundamental, porque es donde, en qué serie entras, es, digamos, donde tú ya comienzas a armar tus posibilidades de triunfo. Y me dice, ¿qué pasa? No, porque, oye, ni un peruano en el congreso técnico. ¿Qué le digo? ¿Cómo que ningún peruano? Y nuestra delegación es todos cubanos, me dice. Entonces, está muy bien que traigas tú entrenadores competentes del exterior, pero tú no puedes abandonar al tuyo. O sea, estoy viendo entrenadores cubanos, rusos, franceses, españoles, etcétera, y tú no ves a ningún peruano al lado de ellos. O sea, ni siquiera entienden, ok, yo invierto en traer uno que sabe más que nosotros. Que me transfiera, por amor a Dios. Claro. O sea, no. Oye, Daniel, tú sabes que yo, por razones familiares, el año pasado tuve que ir a Denver, y en el avión veo un peruano, porque estaba con su casaca de deporte y tal,
tenía muletas, o sea, era una persona con discapacidad, y al costado con una señora que lo acompañaba, ¿no? Y cuando me le acerco, para la hora de salir del aeropuerto, le digo, oye, tú eres peruano, le digo, yo también, mira, yo estoy viniendo acá a hacer una visita familiar, ¿y tú qué vienes? Le digo, ¿hay algún tipo de deporte? Pensé que había algún tipo de campeonato para personas con discapacidad. Me dice, no, yo vengo al cuarto encuentro panamericano, no de personas con discapacidad, sino de levantamiento de potencia, para la parte de arriba, y yo estoy con el problema aquí que me dio polio, pero para arriba. Se trata del atleta Neil García, ganó la medalla de oro. Cuando regresamos, volvimos en el mismo vuelo, cosa que le hice una entrevista que la publiqué en la primera, que la titulé Contra Viento y Marea. ¿Por qué? Porque esta persona tenía que invertir y hacer de todo, dar clases en gimnasio, preparar atletas, para él poder comprarse su alimentación, que es una alimentación muy especializada. Y lo único que recibió del Instituto Peruano del Deporte, que ahora agradecía, él estaba muy agradecido porque le habían pagado el pasaje. Dios mío. Y le habían dado un poquito de viático, pero él para que le den eso, ha tenido que haber ganado un montón de campeonatos en los que no le dieron absolutamente nada, y él invirtió, y recién le estaban reconociendo el pasaje para ir a un campeonato donde ganamos. No lo entrevistaron en ningún lado, salvo en la primera que le hicimos, y por ahí una amiga periodista de Radio Capital le pedí el favor y le hizo una pequeña entrevista, y también en Radio Comas le hicieron una entrevista, ¿no? Pero imagínate un atleta de esa categoría contra todos los obstáculos y sin apoyo del Estado. Bueno, es que yo he llegado a la conclusión que les va a poder ser chocante para mucha gente, es que donde no mete la mano el Estado tenemos resultados. Si vemos nosotros, por ejemplo, se han incorporado como 14 deportes nuevos en estos Juegos Bolivarianos. Muchos de ellos absolutamente desconocidos, a pesar que yo tengo una carrera y gran parte de las medallas vienen de esos deportes, ¿no? Sí. Pero tú ves ahí, por ejemplo, en el caso del esquí acuático, tú tienes que tener acceso a una lancha, a equipos de esquí que son muy caros, claro. Y todos esos los hacen gente que tiene muchos recursos económicos, que no le piden nada al Estado. Los tablistas no reciben nada del Estado y son los que nos dan las medallas. Los veleristas, que tienen que tener un velero y todos esos, nos dan medallas y no reciben un centavo del Estado. Son carreras muy caras esas. Son deportes caros. Son deportes exclusivos. Son deportes exclusivos. Sí, no. Entonces, ahí sí somos competitivos porque, digamos, el que tiene billete y quiere que su hijo haga deporte, invierte en él y no cuenta con el Estado para nada. Y tiene pero no es el caso de Neil García. No, pero es que, ¿qué nos demuestra esto? Que sí somos capaces. O sea, lo que tenemos que entender que los peruanos sí somos capaces. O sea, no tenemos que sacarnos esta imagen de derrotismo permanente que nos pone el fútbol, por ejemplo. Claro, que es el único que sí es un deporte que todo el mundo, digamos, desde que practica en la pista de su casa hasta que lo ven por televisión. Entonces también que te meten un chip en la cabeza de que es como si fuera el único deporte, claro, además, sí, que vale la pena, digamos, seguir, y es bastante deprimente, o sea, la situación es deprimente ya también por un rollo de mafias en los propios clubes, etcétera, ¿no? Claro, ahí está el tema de la dirigencia deportiva, que aquí nunca se ha querido hacer carrera. Yo voy a contar una anécdota. Ustedes son jóvenes, de repente no saben quién fue Alberto Juantorena. Alberto Juantorena fue el primer o el único que ha ganado 400 metros planos y 800 metros planos en una olimpiada. Yo lo conocí a Alberto Juantorena, yo estaba en un campeonato mundial yendo como dirigente y había la reunión del Congreso. ¿Yeah? Entonces Alberto me agarró el brazo y me dijo, Daniel, yo te voy a enseñar cómo se maneja esto. Y yo terminé sentado en la mesa que dirigía el Congreso Mundial, al lado del presidente de la IAF, que es el organismo más importante. Me dijo, así se hace, Daniel, me dijo. Tú tienes que trabajar y formar tus dirigentes, tú tienes que tener dirigentes que vengan, que defiendan. ¿Por qué? Porque la IAF tiene recursos. La IAF determina cuántos deportistas van a un campeonato, cuánta plata. Pero nosotros eso ni siquiera lo vemos. No lo aprovechamos. Y además yo le estoy eternamente agradecido a Alberto Juantorena, que fue un honor conocerlo. Y además que en el libro que escribe Alberto Juantorena, algo que los peruanos debemos saber, que lamentablemente Fernando Acevedo, uno de los más grandes atletas, o el más grande que hemos tenido en el Perú en competencias individuales, era el único que le podía ganar a Alberto Juantorena en esa olimpiada en 400 metros planos, y se le reventó el tendón de Aquiles qué dolor. En plenas semifinales. Bueno, Daniel, ya estamos por cerrar lamentablemente la sección, pero quisiera
Pregúntate, Sí. una última pregunta para cerrar. Dime. Lima será en 2019 sede de los Juegos Panamericanos. Sí, yo ahí ¿Qué quería, es lo que tenemos por delante? Mira, yo ahí lo que Rápidamente, quería por favor. comentar es que hay una enorme disposición. Yo he tenido conversaciones con el presidente regional Atkins y he tenido conversaciones con la alcaldesa provincial de Lima para ponernos como una meta organizar un símil el próximo año con la presencia de todas las regiones, organizar un gran campeonato nacional para buscar a los muchachos que nos van a representar en el 2019. Esto tiene que hacerlo la sociedad civil, no lo podemos dejar en manos del IPD ni del Comité Olímpico, porque tiene que ser la sociedad la que comience a responder con este tema. Los padres de familia, las universidades, los colegios, los alcaldes, esto tiene que comenzar un movimiento nacional, y en ese sentido estoy muy contento con la predisposición muy positiva del presidente de la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, así como de la alcaldesa de Lima. He conversado con el ministro Castilla, le ha gustado la idea, o sea, creo que va a haber posibilidad de tener los recursos, y yo estoy seguro que el presidente, cuando le pueda explicar, porque tengo pendiente una reunión con él, sobre todo también para explicarles lo importante de lo que ustedes han logrado resumir en esta página, que ojalá algunos Esa ley. medios la copien o que se pueda colgar en internet, en Facebook, en Twitter, porque si logramos que la población entienda que esto es lo que hay que hacer, va a ser mucho más fácil. Bien, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que estés también en otra oportunidad acá también para hablar de otros temas de política. Me he quedado mordiendo la lengua, no te he podido preguntar lo que te quería preguntar, pero en todo caso ya habrá otra oportunidad. Ojalá que sí. Volvemos con Raúl Ojalá Wiener que para sí. hablar de los temas más actualidad. políticos. Regresamos.